investigación primero? Escogí eso porque siempre, no sé, siempre me han llamado la atención el tema de la desigualdad, la pobreza, la corrupción. Entonces creo que el periodismo en general es una forma de combatir esto, de combatir las desigualdades, de combatir la pobreza, de que las personas que nos gobiernan o las personas que dirigen el país tengan que rendir cuentas a todos los ciudadanos. Entonces, por eso escogí periodismo de investigación, por eso escogí periodismo y obviamente la mención de periodismo de investigación, que entiendo que no sé si ya no existe. Somos de los últimos días. Entonces es eso, ¿no? O sea, desde mis 16, 17 años me empezó a llamar la atención eso. Entonces, no sé, cómo hacer un mundo mejor. Entonces, creo que una de esas formas es el periodismo. ¿Y en Vistazo te ha permitido desarrollar todo esto del periodismo de investigación? ¿Cómo ha sido eso? Sí, o sea, lamentablemente no como uno quisiera. O sea, lamentablemente no como uno quisiera estar dedicado exclusivamente a la investigación, pero tienes temas de coyuntura, somos pocos periodistas y bueno, estoy estudiando maestría, así que también ya me quitaba el tiempo. Pero claro, yo tenía una visión bastante idealista del periodismo de investigación que se hacía en Ecuador bueno, digamos, hablemos solo de Ecuador en la década de 1990. Entonces había medios impresos que tenían unidades de investigación. O sea, 3, 4 periodistas dedicados solo a la investigación. Entonces yo tenía un poco esa concepción idealista, ¿no? Sabía que ya no existían las unidades de investigación, sabía que ya no existían. Pero sí, es como que a veces tienes esa concepción idealista de que te paguen solo para que estés investigando, pero ya no es así. O sea, el periodismo de investigación, como lo dicen muchos periodistas veteranos, es algo que se va haciendo poco a poco en tus ratos libres. Entonces, bueno, o sea, sí, Vistazo creo que es uno de los medios que más oportunidades te da de hacer investigación, pero claro, no es ese tipo ideal de que haya una unidad de investigación y te dediques solo a eso. Y un poquito nos mencionaste acerca de, claro, está la coyuntura y todo lo que sucede. Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias entre el periodismo de información y el de investigación? El tiempo, el tiempo. O sea, en coyuntura tienes un día, una tarde para hacer un tema, tal vez hasta 2 días o 3 días. Pero en periodismo de investigación obviamente tienes, no sé, una semana, 2 semanas, o es algo que le vas trabajando todo un mes. Periodistas que van trabajando en investigación durante 5 años. Entonces yo creo que es el tiempo, porque claro, Gabriel García Márquez decía que periodismo es de investigación, todo periodismo. Entonces solo es el tiempo. El tiempo tal vez de especialización de cada periodista que sepa recurrir a buenas fuentes, sepa recurrir a recursos y acceso a la información. En el periodismo diario no estás haciendo recursos y acceso a la información, pero sí tienes buenas fuentes. ¿Y por qué crees que aquí en Ecuador se da esto de que no sé si no se apoya, no hay mucho esto de periodistas de investigación o áreas específicas en eso? ¿Por qué? Chuta. Quizás por la falta de inversión de los medios. Te cuento el caso de Vistazo, que lo conozco. Vistazo funcionaba en la década de los 90 con unos 8 periodistas aquí en Quito, de los cuales todos estaban dedicados a la investigación. O sea, digamos, eran 7, 8 periodistas, entonces 3 hacían. Vistazo tiene una publicación quincenal, ¿no? Entonces imagínate, 3 hacían una investigación para los 15 días y los otros 3 estaban tal vez haciendo algo para el próximo mes. Y claro que también entre ellos se hacían sus espacios de coyuntura y todo, pero de lo que sé, cuando hablé con la entrevisté justamente para mi tesis que me mencionas,
La editora era Mariana Neira, una periodista bastante veterana también. Y ella me decía, mira, cuando después del feriado bancario pues, se bajó el presupuesto de Vistazo. Entonces Cecilio Moreno y Patricia Estupiñán, que son los editores en Guayaquil, que siguen acá, ellos investigaron todo el feriado bancario, sacaron muy buenas notas, se ganaron premios. Y los banqueros se enojaron, obviamente, por esas publicaciones y dejaron de pautar. Entonces eso le quitó bastante dinero a Vistazo y Mariana Neira, al ver que ya no había presupuesto para su unidad de investigación, decidió salir. Sin embargo, Vistazo ha seguido haciendo lo que ha pedido, ha seguido haciendo buen periodismo. Y bueno, cuando hay un tema nos enganchamos y lo logramos sacar. Otro ejemplo que te pongo tal vez es el de Diario Hoy. Había una revista que se llamaba Blanco y Negro, una revista de investigación dirigida por Juan Carlos Calderón principalmente. Entonces era un muy buen producto que apareció durante casi la segunda parte de la década de los 90, 1994, 2000. Apareció en un formato bastante amplio. Y fíjate, luego Diario Hoy desapareció. Creo que también Diario Hoy desaparece por dos cosas: por la presión del gobierno y por el mal manejo administrativo. Entonces creo que también los medios no han tenido una administración o un manejo sustentable para que esto se prolongue en el tiempo. Y bueno, la crisis sí, o sea, nos afecta a todos. Hay menos periodistas en todos lados, menos periodistas tienen que hacer más trabajo, entonces resta el tiempo de investigación, pero cada tanto ahí el Comercio, del Universo se pegan sus portadas, Plan B, y otros medios digitales que también están sacando. Entonces, hay que darse modos. ¿Y tú crees que la actual ley orgánica de comunicación afecte también en cuanto al ejercicio del periodismo de investigación? Bueno, ha habido ciertas visiones, ¿no? O sea, digamos, uno de los más importantes periodistas de acá, que es Juan Carlos Calderón, él, cuando había Vanguardia, la revista Vanguardia, no recuerdo en qué año, pero meses antes de que se cierre la revista, él publicó una nota sobre la ley de comunicación donde decía que la ley de comunicación es buena para los artistas, por ejemplo. Y decía, vamos a seguir haciendo periodismo de investigación, haya o no haya ley de comunicación. Otros periodistas de renombre también han dicho lo mismo, que se puede hacer periodismo de investigación con o sin ley. Porque fíjate, ahora estamos haciendo, o sea, todavía tenemos la ley, pero se han hecho cosas últimamente, o sea, no te impide la ley, el problema es el uso de la ley, el uso que le dio el gobierno del expresidente Rafael Correa. Que hay que quitar algunas cosas, sí hay que quitar. No sé, yo pienso que de alguna manera la ley debe reformarse, yo no creería que debe quitarse en su totalidad. Yo creo que lo que más afectó es, o sea, mira, la aplicación de la ley, ¿no? O sea, a los periodistas nos negaban decir cosas y Rafael Correa salía a decir lo que le daba la gana en la sabatina. Entonces, yo creo que es la aplicación de la ley, ¿no? O sea, porque si la ley se hubiera tal vez aplicado de manera igualitaria para todos, Rafael Correa no creo que haya podido decir todo lo que dijo en las sabatinas, ¿no? O sea, imponía su verdad y así tú hagas una buena investigación o lo que sea, el sábado de la sabatina te desacreditaba. Entonces, creo que también es el tema de la aplicación. Bueno, ahora que se está reformando, yo creo que es necesaria algunas reformas, algunas cosas. Es absurdo que quieran que se conciba la información como derecho público, como servicio público. La comunicación, el derecho a tus accesos a la información no es un servicio público como el agua, como la luz, sino un derecho.
Entonces, claro, el Estado no puede decir qué es relevante y qué no es relevante, ¿no? Y un poquito en cuanto a los trabajos e investigaciones que has realizado, ¿para ti cuál ha sido la más importante en la que has podido participar? ¿Cuál consideras tú? La más importante, bueno, una de las primeras que hice fue un tema de Enfarma, cuando cerraron esta farmacéutica que estaban haciendo en Yachay. Fue un tema propio que lo hicimos con mi editora, María Belén Arroyo. Viajé para allá, sacamos documentos, entrevistamos a gente que decía que el proyecto ya estaba totalmente paralizado. Creo que eso fue pues, lo primero que hice, así, investigación en profundidad. Y luego, bueno, he hecho trabajos sobre la contratación china, en proyectos chinos. También me metí a la coyuntura del caso de Brecht con mi jefa, María Belén Arroyo. Y ahorita hicimos un tema de Galápagos también, hace un par de meses. No creo que es periodismo de investigación como tal, que reúne las características propias, pero sí un periodismo en profundidad de un tema un poquito más que no está en la agenda de otros medios. Y bueno, ahorita estoy en un proyecto con una beca a nivel internacional sobre contratación pública y esperemos que salga de ahí algo bueno. ¿Alguna de estas investigaciones como que con más cariño, no sé si se puede decir así, como te ha interesado mucho, te hayas metido mucho en esta, alguna o todas por igual? En la contratación china es algo que me gusta, pero he logrado publicar poco, hay cosas a las que no puedes acceder. O sea, lo tengo ahí, o sea, siempre es como que lo tienes ahí, ¿no? O sea, siempre lo tienes ahí, pero no lo puedes probar. Entonces, algún rato llega el momento en que salga un informe de Contraloría o alguna cosa, entonces tú ya tienes eso y dices, bueno, ahora me toca. Y metodológicamente, ¿qué nos podrías contar de los pasos quizá que haces para hacer todos estos trabajos que nos cuentas? Metodológicamente, bueno, o sea, primero, ¿de dónde nace la idea? No, o sea, la idea puede salir de una noticia, entonces tú dices, sale alguien diciendo ahí un sobreprecio en tal obra, todos los medios lo reproducen y habrá periodistas que se ponen a averiguar dónde está el sobreprecio, quién contrató, en fin, esa puede ser tu pista. Otra pista puede ser que alguien te dice, estás conversando con alguien sobre un tema y esta persona, digamos, es un asambleísta, es un empresario, es una persona defensora de derechos humanos. Entonces te dice, mire, esto está pasando, ¿por qué no investiga? Nadie ha hecho eso. Puede ser una pista. O tal vez estás revisando documentos de contratación pública o decretos y ahí te encuentras otra pista de que algo malo puede estar sucediendo o algo irregular. Entonces, claro, ahí empiezas a trazarte un método, ¿no? O sea, ¿qué haces con esa evidencia? Digamos, si es que una persona te dice, mira, esto está pasando en tal contrato, tú lo que haces es buscar el contrato. Si es que encuentras en cambio el contrato, ¿qué es lo que tú haces? Vas a preguntar a alguien que sepa. Entonces, digamos, ese es como el primer paso, ¿no? Empezar a comprobar qué pasa con esa situación. Y luego, cuando ya tienes algo un poco concreto y dices, bueno, aquí tal vez hay un sobreprecio, o aquí hubo violación de derechos humanos, entonces te trazas un camino, te trazas el método, ¿no? Entonces ahí tienes que ir viendo, el método consiste en guiar un camino, o sea, de qué fuentes vas a fundamentar tu investigación, a quién vas a entrevistar, qué elementos vas a necesitar contrastar, si es que vas a tener que pedir una entrevista al ministro, al subsecretario, no sé a quién, si vas a tener que viajar.
O sea, el método suena algo tal vez estratosférico, pero no, es algo que son pasos. Son pasos que tienes que seguir. ¿A quién entrevisto? ¿A quién no entrevisto? ¿Qué documentos busco? Eh, Luego el método también va a ser tal vez la estrategia de publicación, si es un tema de... Si estás en un periódico, por ejemplo, una investigación te puede dar para 3 días, o va a ser solo la publicación un solo día. No sé, el tema del método es a la vez sencillo y a la vez también bastante complejo. No sé si tienes alguna duda para seguir ahondando en el método, porque tal vez puede parecer como que muy fácil solo buscar fuentes, documentos, pasarte el camino, o, o no sé. Digamos, en el método también tienes que fijarte una hipótesis. Entonces te dicen, mira, aquí hay sobreprecio por tal motivo. Entonces tú empiezas a investigar y al principio mismo tienes que decir, bueno, mi hipótesis va a ser demostrar o tiene que mostrarse que hay corrupción o lo que sea. Pero al final del día tú puedes investigar y tal vez no es así, o sea, tienes que estar preparado para que se caiga el tema. Un montón de temas se me han caído. Llevo 3 años haciendo esto, tal vez tengo un poco de experiencia, tal vez con un poco de más experiencia, tal vez si logras agarrar toda la dimensión del tema y logras comprobar. Entonces, no sé si en el método te queda alguna duda, parece básico, pero... Sí, es igual, es como que Javier igual nos dice así, sí, o sea, tienen que trazarse su hipótesis y buscar las fuentes, los documentos, las personas que les permitan llegar a comprobar eso. Pero allí yo le decía a Javier, y si, o sea, no nos dejan acceder, o sea, porque es difícil, nosotras partíamos de otro trabajo, otra cátedra, en que teníamos que buscar un analista de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, pero nos decían, no, vaya a la dirección de comunicación, vaya no sé qué, y no, esa información no se puede dar. Entonces, ¿cómo llegas a una fuente, por decirlo así, oficial, que te dé información para seguir en tu información? Ajá, si no hay esa colaboración, o no sé si es porque nosotros somos estudiantes, digamos, que nos dicen, no, vaya nomás, o en tu caso ya del ejercicio profesional, tienes esos mismos encontrones. Bueno, ahí está, digamos, el tema de la experiencia, ¿no? Y buscar caminos, o sea, buscar un método. Siempre hace falta que una persona, que un funcionario público te dé la versión oficial. Pero tú puedes ir por otros caminos. Estás hablando de movilidad humana, puedes irte al ACNUR, puedes irte a Hayas, a un montón de organizaciones que tratan temas de movilidad humana. Tú puedes irte a las facultades de Relaciones Internacionales de cualquier universidad, de San Francisco, el IAE. Puedes buscar abogados de derechos humanos. Entonces, digamos, ahorita están haciendo un tema de movilidad humana, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no buscan los abogados que defendieron a los cubanos deportados hace 2 años, me parece? No sé si se acuerdan que estaban los cubanos durmiendo en el arbolito. Tú puedes revisar la ley de movilidad humana, tú puedes ir a la comisión no sé si es la comisión de movilidad humana, pero digamos en la mesa donde tratan esto en la Asamblea Nacional, y hablar con un asesor o hablar con un asambleísta, tal vez con el asambleísta que menos sale en los medios, pero tal vez él, como ustedes son estudiantes, tal vez él está más dispuesto a darles una entrevista que el asambleísta más famoso. Entonces, digamos, hay otros caminos. Y finalmente, cuando tú entiendes todo el tema de movilidad humana con todas estas otras fuentes de universidades, abogados, defensores de derechos humanos, organizaciones que están trabajando, organizaciones no gubernamentales que están trabajando este tema de movilidad humana,
tú vas a entender todo el panorama y no va a hacer falta una versión oficial. O sea, a ti ya no te va a hacer falta, pero luego para publicar sí te va a hacer falta. Entonces lo que puedes hacer es finalmente hacer una carta con preguntas enviada al ministro, al subsecretario, al secretario, diciéndole, señor ministro, estas 4 preguntas, por favor, para este tema que vamos a publicar en tal medio. Lo hemos buscado durante un mes, sin embargo sus equipos de comunicación han negado, y en un intento de obtener la versión oficial enviamos estas preguntas. Entonces, como tú ya tienes todo el panorama claro al haber consultado todas estas otras fuentes, le vas a enviar solo 4 preguntas. Le vas a enviar 4 preguntas y si te responde en buena hora, y si no te responde, tú vas a poner: durante un mes buscamos la versión del ministro, del subsecretario, de tal persona, pero no ha accedido. Pero tú ya tienes muy claro todo el panorama porque entrevistaste a por lo menos unas 6 personas, o sea, digamos, dependiendo del trabajo de investigación que estés haciendo o dependiendo del tiempo que tengas. Entonces, claro, en esa cuestión del método hay que ir buscando otros caminos, y eso te da la experiencia. Yo también cuando estaba en la universidad o en mis primeros años, claro, buscas primero la versión oficial, pero no te das cuenta de que esa versión oficial te la pueden dibujar los otros actores que están en eso. Es que claro, un poquito en la universidad te hacen que te enfoques en las versiones oficiales. Es como que si te mandan a hacer una entrevista, verás, pero que sea como que alguien, entonces tal vez nos cierren un poquito. Creo que desde la academia pienso yo. O sea, tal vez es la falta de experiencia. Es que en la academia no te pueden decir todo. Exacto. Sí, en la academia no te pueden decir todo. Entonces, claro, en la academia lo que vas aprendiendo es como lo fundamental, ¿no? O sea, la versión oficial y la versión que no está de acuerdo con eso. Entonces, digamos, el tema de oposición. Pero en el medio de todo eso hay un montón de voces, hay un montón de cosas. Entonces, claro, la coyuntura, ¿qué es lo que te presenta? Un día la versión oficial, al otro día la versión de la oposición, y al otro día tal vez la versión que matiza un poco eso, ¿no? Pero claro, un trabajo más en profundidad trata de partir de los matices, ¿no? Entonces, o de las paradojas que hay entre la versión oficial y la versión opositora. Pero eso, o sea, en el método es también irte buscando caminos, o sea, y siempre es esto, y los periodistas de investigación siempre están consultando a catedráticos de universidades, a expertos, a organizaciones no gubernamentales. Bueno, no solo los periodistas de investigación, todos los periodistas, todos. Y como decía, tal vez la diferencia está en el tiempo que tienes y en el rigor que aprendas en el rigor que tengas para trazarte estos métodos o estos caminos para llegar. En el método también hay ciertas herramientas que se están trabajando ahora, como es el periodismo de datos. Entonces tú buscas una historia en un gran conjunto de datos. Digamos, si están trabajando tema de movilidad humana, se descargan toda la base de datos de migraciones y dicen: chuta, los venezolanos se están yendo, no sé, digamos, los venezolanos ya no están entrando por Rumichaca, sino están entrando por Putumayo. Entonces, tú en todo ese conjunto de datos, en una base de datos inmensa, encuentras que el mayor flujo migratorio de venezolanos que entran al Ecuador ya no es por Rumichaca, o sea, por Tulcán, sino por Sucumbíos. Y tú dices: ¿por qué? Entonces, no sé, ahí me invento, ¿no? Puedes decir, tal vez grupos de trata de personas están cobrándoles a estas personas por entrar por acá. Cuando vinieron los cubanos, había una ruta que estaban entrando por el Amazonas. Entonces, digamos, es encontrar, o sea, esas son herramientas en el método donde tú dices: bueno, no voy a aplicar. En el método tú debes definir, a ver,
Voy a revisar documentos, voy a hacer entrevistas, voy a irme de viaje, voy a pedir información a tal asambleísta que me ayude a conseguir información, voy a pedir información al ministerio, voy a irme a la biblioteca a buscar si este asambleísta estuvo metido en algún caso de corrupción hace 20 años, voy a buscar tal cosa. Y ahí también puedes decir, voy a indagar en la base de datos. Digamos, son herramientas, son herramientas. Voy a pedir a un policía que me ayude, voy a pedir a un experto en cambio climático que me ayude. O sea, depende del tema, son herramientas que... Y en ese método también dices, a ver, voy a darme 2 semanas o 4 semanas o 6 meses, no sé, o sea, depende. A veces le dices a tu editor, a veces no le dices. ¿Y te ha pasado que, como dices, te pones el tiempo para ir haciendo? O sea, ¿por qué no te debe planificar todo eso? Pero te ha pasado que ya llegas a ese tiempo y no puedes avanzar. Y la frustración, uno llega a ese punto en que... Por eso cuando, digamos, tienes algún tema ya de la experiencia en vistazo, o sea, tú tienes algún tema... No hablemos de periodismo de investigación, hablemos de un periodismo en profundidad simplemente, ¿no? Tú planteas un tema a tus editores y tus editores te dicen, ya, dale, hazlo. Y tienes 15 días para hacerlo, ¿no es cierto? Digamos un tema de derechos humanos o que tenga que ver con extracción petrolera, que yo me acuerdo que propuse un tema, la nueva adjudicación de campos y todo eso. Entonces yo propuse el tema y pensé que lo iba a sacar en 15 días. Pasaron los 10 días y no tenía nada. Y claro, empiezan a decirte tus editores, ¿y qué fue? ¿Y qué fue? Y ya está. Y tú dices, no. Entonces te dicen, bueno, entonces deja eso ya que no pudiste y ponte a hacer esta otra cosa. Y te designan un tema. Entonces, claro, te sientes bastante frustrado porque dices, chuta, si me hubieran dado 15 días más, tal vez lo hubiera conseguido. Pero el medio no te está pagando. El medio, o sea, tienes tú que cumplir objetivos del medio, de tener una publicación quincenal o mensual, cumplir para la web. Entonces, o sea, si no puedes, o sea, tienes que dejarlo ahí. Entonces, ahora lo que he hecho, ahora lo que hago es, si tengo por ahí alguna pista, no les digo nada a mis editores y sigo yo por mi cuenta hasta lograr tener algo, y cuando ya puedo tener algo que puede dar pie a una buena publicación, ahí sí les digo, miren, tengo esto y voy a hacer esto. Entonces, bueno, vas aprendiendo, ¿no? O sea, también depende de cada medio. Al ser vistazo una publicación de cada 15 días, tienes chance de darte estas licencias, no sé, en un periódico que, o sea, es diferente, ¿no? O sea, tienes que presentar una nota diaria. ¿Qué tiempo te queda para hacer investigación? Pero aún así, el Javier se da modos, vi que presentó lo de CISPAN. O sea, siempre te das modos, o sea, cualquier periodista tiene que darse modos. Javier siempre dice así como que se van a dedicar a esto, olvídense de parejas, olvídense no sé qué. ¿Te pasa lo mismo? Chuta, es difícil pensar. Javier es una persona ya divorciada que ya pasó por eso. Uno quisiera pasar por eso. ¿Sí? Claro, uno quisiera pasar por eso, así que lo ve como que con mucha distancia. No sé si hay periodistas veteranos que escriben sobre esto. Muchos son divorciados. Hay un periodista que dice periodismo de investigación hasta en la ducha. O sea, lamentablemente que hasta cuando te estás bañando, estás comiendo, te acuerdas de algo y dices, no, sí, por ahí debe ser la cosa. O a tal persona debí haberle preguntado, le voy a preguntar. O sea, siempre estás pensando en eso. Lamentablemente, periodismo es un trabajo de 24 horas que hasta cuando vas a dormir estás revisando el Twitter a ver qué pasó con tu tema. O sea, no es una cosa que te despegas
que acabaste tus 8 horas y te fuiste. A las 6 de la mañana estás viendo el Twitter nuevamente, o sea... no sé, a veces... Bueno, ahorita tengo un horario bastante más estricto porque tengo que salir a las 4:30 a mi maestría. Y bueno, pero eso se va a acabar el día en que acabe mi maestría y nuevamente tienes que regresar a que un día puedes salir a las 5 de la tarde, pero el otro día vas a salir a las 7 de la noche. Y al otro día te llevas el trabajo a la casa y trabajas hasta las 10 de la noche. Sí, es un tema de que te complica el tema de parejas. Y en un periódico es peor. Porque en un periódico te pueden decir, oye, mañana rueda de prensa a las 7 de la mañana en el Palacio de Gobierno y entonces tienes que estar a las 6 de la mañana. Y ese día hubo cualquier cosa y se extiende una rueda de prensa, la última rueda de prensa te dan a las 5 de la tarde y tú tienes que entregar el tema a las 7 de la noche y luego llegas a las 9 de la noche a tu casa y ya no pasaste tiempo con tu pareja, no sé, o sea, sí creo que se dificulta. No sé, o sea, tal vez si hay un modo de darse tiempo para una pareja y para tu trabajo y para estudiar. No sé en qué medida eso... Creo que el Javier tiene su experiencia, se divorció, trabaja full, estudia, yo no sé cómo hace, trabaja, estudia, da clases, hizo el proyecto de los Panama Papers, no sé cómo hace.